Tuve enfermedades que volverán a venir. Vi expresiones en las caras que me hicieron decidir. Tuve amigos con sus padres que pegaban con el cinto. Los hubiera asesinado si siguiera mi instinto. Vos no sos Franiglas. Es una confusión con la que tenés que convivir Sí. todo el tiempo. ¿Vos ya estás en paz con eso? Sí. Igual tengo como etapas, así como... Ya me ha pasado 2 veces de decir... voy a dejar el nombre de Franiglas y voy a empezar a hacer tipo Gonzalo Denis. Me gustó el tipo ahí. Sí, voy a empezar a ser tipo Gonzalo Denis. Cuando sos efectivamente Gonzalo Denis. Sí, creo que me pasó 2 veces así decir, bueno, generalmente después de sacar un disco y presentar el disco y decir, bueno, ya está, o sea, ahora voy a grabar un disco solista con mi nombre, cosa que no quería hacer cuando empecé con el proyecto. Pero después vuelvo a pensar que no es tanta la diferencia y sí puede ser como una cosa de despistar a gente que sigue mi proyecto y que no tiene un contacto fluido ni directo con el proyecto. Digamos, como, no sé, yo ahora hace poco fui a tocar a Colombia y había gente que conocía las canciones y que me pedía temas, esto que es como increíble siempre que voy a algún país así. O sea que no toco para un gran público, pero toco para 40, 50 personas que conocen las canciones. Y pienso, o el año pasado que fui a Ecuador, algo similar, y pienso eso, que capaz que si hubiese ido Gonzalo Denis a tocar, esa gente capaz que no hubiese ido a verme. O sea, no porque no supiera, o sea, justamente porque capaz que no sabían que mi nombre es Gonzalo Denis. Y entonces pienso que hay como toda una etapa extensa de que va a tener que seguir mi nombre asociado al nombre del proyecto. Y me parece que, o sea, cuando lo pongo en la balanza a veces no vale la pena. Me parece que, bueno, si fuéramos una banda, si fuéramos un dúo y bueno, nos separamos, sí, pero si soy yo, no quiero decir que nunca lo vaya a hacer, ese paso de cambiar el nombre, pero... Porque al final todos queremos matar a nuestros Ziggy Stardust. Claro. También el nombre tiene que ver con un momento en el cual yo dije, quiero tener un proyecto solista. No me imaginaba a los 21 años tener un proyecto solista. No quiero que sea el nombre que tengo en la cédula, quiero que sea un nombre como ficticio, quiero que sea el nombre como si le hubiese puesto un nombre a una banda. Fue defensivo, artístico y en homenaje. Claro. Y también porque el universo sobre el cual yo estaba trabajando en las temáticas de las letras tenía influencia de la literatura de Salinger, entonces como me parecía que estaba bueno ponerle ese nombre. A ver, Franiglas al principio era una banda y yo quería que cantara una mujer, entonces le puse Franiglas y los bla bla blas. Y después decidí disolver esa banda y que fuera mi proyecto. Asesinar los bla bla blas. Claro, sí, y mantuve el nombre porque seguí con algunas canciones de ese repertorio y la idea era la misma, tenía una estética, como que era el mismo proyecto, solo que yo decidí que fuera solamente el único integrante yo. Sí. Y justo elegiste a uno de los integrantes de la familia más excéntrica y brillante de la literatura, que son los Glass. Pero si no recuerdo mal, vos me has contado que has llegado a la familia Glass, o sea, a Salinger, por Wes Anderson. Sí. O sea, por un fanático de Salinger que se abocó al cine. Claro. Sí, leyendo sobre la película de Royal Tenenbaums... Los excéntricos Tenenbaum en sí, Uruguay. Leí que la familia Tenenbaum estaba basada en la familia Glass. Suerte que no fuiste Seymour Glass. Claro. Bueno, en realidad es un poco... No fue tanto de que yo me enamoré de ese personaje o de que dije, bueno, tiene que ser ese personaje. Fue más bien... Quería que tuviera alguna referencia a la literatura de Salinger. Y fonéticamente es una delicia. Claro. Franiglas. Podría no haber sido el nombre de un personaje. Ahora, el año pasado, no, este año fui a tocar a Paraguay, tocó una banda que se llamaba Un día perfecto para el pez banana. Claro. O sea, podría haber sido ese el nombre. El cuento de apertura de los 9 cuentos de Salinger, Claro. en el que Seymour Glass se suicida. Exacto. Si alguien que nos está viendo o escuchando ahora no sabía eso, es trágico. Y bueno, entre las opciones estaba Franiglas, que claro, que era un nombre que no había que forzar el acento, no era Seymour Glass, no era Buddy Glass, ni Suey Glass.
era Franny, que como lo lees y lo decís y no iba a haber problema cada vez que tuviera que hacer una entrevista o cada vez que alguien pronunciara el nombre del proyecto que tuviera que corregirlo, digamos. La última vez que charlamos en Montevideo, ¿no? La última y la primera vez que charlamos. Sí. Me acuerdo que vos estabas convencido de que, o con fuerza para asesinar a Franny Glass. Claro. Y bueno, que la gente de tu sello no sabía eso. Uh-huh. Y me pregunto si esta decisión adulta, me parece adulta, de no matar a Franny Glass, tuvo que ver con la paternidad también. No, creo que no. A ver, es difícil todas las decisiones que uno toma y todas las cosas que uno hace desde que se entera que va a ser padre hasta que, bueno, después mientras está alrededor de esa experiencia de traer a una persona al mundo y de ser padre por primera vez, es difícil decir no tuvo nada que ver, pero no encuentro realmente relación de peso que tenga que ver con eso. Y te estás conjugando en varios proyectos, o sea, Gonzalo Denis es ampliamente más grande que Franny Glass, Uh-huh. porque vos sos integrante de Mersey, y a su vez estás ahora en un trío, el trío Galaxia o el trío Galáctico, que es integrado por Garo Araquelian, que espero haber dicho bien el nombre de Garo, y por Diego Presa. ¿Cómo es que se llama el trío? El astillero. El Astillero. ¿Qué hace referencia a Onetti? Sí y no, porque el nombre, hicimos una lista extensísima de nombres espantosos. Uh-huh. Cuando decidimos ponerle un nombre, que no fuera solamente nuestros nombres o nuestros apellidos. Y en uno de los nombres había una referencia a Onetti, y fue a Diego a quien se le ocurrió el nombre del astillero. Es fundamental esto para ver cuál es el más pretencioso de los tres. Claro, bueno, en realidad Garo y yo hicimos un montón de nombres que no servía ninguno para nada. Uh-huh. Y entre uno de los nombres, de los 60 nombres, había uno que tenía una referencia a Onetti. Uh-huh. Y Diego no había propuesto ningún nombre prácticamente y dijo, bueno, ese me hizo pensar esa referencia a Onetti en El Astillero, que era como le parecía que era un buen nombre. Y a mí me gustó el nombre más allá de la referencia. O sea, pero es inevitable pensar en Onetti cuando uno dice El Astillero. No, y además cuando estamos hablando de tres uruguayos. Claro, cuando son tres uruguayos, que no somos, digamos, los compositores más felices de la región. Y es difícil encontrarse con un compositor uruguayo feliz que sea de Montevideo. Sí. No digo que sea imposible, digo que es difícil. Me has contado que en Brasil te piensan como Franny Glass. Sí, es que digamos que no es un libro demasiado conocido. Entonces, quien no tiene la referencia, digamos, al libro de Salinger, de Franny Zui, perfectamente puede pensar que es mi nombre. O sea, ¿no? Incluso hace poco... Damas y caballeros, tenemos al uruguayo con mejor nombre en la historia de Uruguay. No, me ha pasado incluso hace poco en Colombia me decía una persona que conocía el libro, sí, y conoció mi proyecto y pensó que yo me llamaba Franny Glass y después al tiempo se dio cuenta que era el nombre de ese personaje y dijo, no es. El compositor de las canciones es Gonzalo Denis, pero cuando me presento solo con la guitarra es como si estoy en un escenario, es Franny Glass. No digo soy Franny Glass, eso es Franny Glass, yo solo arriba del... ¿Has hecho una vez esto? Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Denis y esto es Franny Glass. Sí, últimamente lo hago mucho. El orden. Hola, mi nombre es Gonzalo, este es mi proyecto solista que se llama Franny Glass. Digo eso. Y cuando no tengo mucho tiempo digo, hola, soy Franny Glass. Y ahí salta uno, Tuve ideas que quise materializar. Esta gente ofrece cosas, pero me hacen esperar. Ponen tanto por delante, un maldito laberinto. Lo hubiera hecho yo solo si siguiera mi instinto. Secretamente tuve la oportunidad de hacer algo, pero puse por delante la amistad. Fuimos dos grandes amigos tomando vino tinto. Te hubiera desvestido si siguiera mi instinto. Y ahora tengo en mis hombros este peso que cargar. Ahora tengo estos modales, esta forma de cantar. Podría haber sido
día soy. Si siguiera mi instinto, si siguiera mi instinto. Charlamos un poco de tu método de composición. Yo me acuerdo que vos laburabas a la mañana. Sí. ¿Dónde es que escribís? Generalmente tiene como dos partes. Una es con la guitarra y otra es más como sentado con la computadora. Además de que tiene dos lugares físicos de la casa en el cual puedo estar en el sillón con la guitarra y sentado a la mesa con la computadora, también tiene como dos partes en el sentido de que primero es como una cosa de que la idea puede aparecer caminando o estando en otro lugar y después está el momento de ordenar eso, ¿no? Como que la idea para la canción generalmente surge como caminando por la calle o algo por el estilo, y ahí grabo si es una melodía o escribo si es una frase suelta. Y a veces dejo pasar varias semanas como acumulando pequeñas ideas sueltas y después llega el momento como de sentarme a ordenar eso y tratar de traducirlo en una canción. Entonces, son dos caminos totalmente diferentes el laburar con la guitarra, es decir, que a partir de la música se engendra la letra, y ir por el otro lado, que es casi literario el ejercicio de estar con la computadora. Claro, es casi que no hay ejemplos en mi repertorio de haber escrito una letra y después musicalizarla. Perfecto. Pero sí, de repente, una frase suelta que después la puedo unir con una melodía que no tenía letra y a partir de eso empecé a trabajar. Por más de que esa frase después nunca quede en la canción, pero como disparador o como para tener un lugar hacia el cual ir, por más de que no termine en ese destino, digamos. ¿Y de dónde es que te nutrís? Porque recién charlábamos sobre el nombre de tu proyecto solista, Fran y Glass, y que claramente hacía referencia al universo de Salinger y también de algún modo al de Wes Anderson. El Astillero, este trío que estás integrando, también hace referencia a Onetti, y me preguntaba si capaz que algo de todo esto que está acá te tiraba piques o te infectaba con cosas que retomabas después para narrar las historias que narrás, porque vos sos un narrador además de un cantautor. Creo que, o al menos yo lo veo así de esta manera, al principio de los primeros discos del proyecto, o como cuando recién empecé a elaborar como un universo que tiene que ver con lo que es la discografía de Fran y Glass, yo creo que se notan mucho más las influencias y las cosas, ¿no? Es como que cada vez que lees un libro decís, quiero hacer una canción sobre esto, quiero tener un proyecto con el nombre de este personaje, quiero ponerle este nombre a mi disco. Como es el primer disco que se llama Con la mente perdida en intereses secretos, es una frase que saqué de las crónicas de Dylan. Claro. Como que es más como, quiero llenar como la pared del cuarto del adolescente, ¿no? Que quiero poner todas las cosas que me gustan ahí para que si alguien vea diga, mirá, te gusta esto. Así que del primero al quinto hay un salto de limpiar esas referencias directas, de Claro. encontrar tu voz, que para mí vos no has encontrado tu voz, has encontrado varias voces, Puede no ser. una voz. Sí, puede ser. Por un lado está algo que ves a lo largo del tiempo que se mantiene más allá de las inquietudes que tuviste en el momento, y después está que mi manera de trabajar como para mantenerme interesado en grabar discos es como que cada disco trato de trabajar de una manera diferente al anterior. Y que eso es muy circunstancial también, porque a mí primero me interesa que las canciones funcionen y que las pueda tocar en cualquier momento, en cualquier formato. Pero siempre disco a disco hay como un tratamiento diferente en cuanto a la instrumentación y cómo quiero que suene, o el lugar que quiero que ocupe mi voz, o la manera en que quiero que sea cantado. Pero eso es muy una manera de vestir cada disco que me importa poco si... O sea, lo que más me importa es como la canción, que después es lo que salgo a defender muchas veces solo con la guitarra. ¿Sí? Ahora estaba viendo en tu biblioteca que tenés acá como una especie de divina trinidad. Está George Harrison, Leonard Cohen, o Leonard Cohen como quieran decirle, y Bob Dylan. ¿De qué te has nutrido? O sea, ¿qué te han dado ellos? Leonard Cohen junto con Donovan y con Belle Sebastian son como los tres pilares sobre los cuales yo hice un proyecto en el cual quería
cantar de manera diferente, quería componer de manera diferente, quería acompañarme solamente por mi guitarra. O sea, cuando yo empiezo con Franny Glass eran como los tres referentes más importantes. Y Leonard Cohen en cuanto al armado de las canciones y en cuanto a la manera o sea, como el armado de las canciones, si bien solamente quizá mi manera de escribir tiene que ver solo con un pedacito del universo de Leonard Cohen, quizá es la influencia que llegó más profundo en cuanto a todos los aspectos. Porque digamos que Belle and Sebastian quizá tiene más que ver con las melodías y con la manera de cantar, pero las letras no tienen tanto en común con las letras que hago yo. Las letras de ellos son mucho más ácidas y complejas, me parece. Y con Donovan es más un tema de sonoridad, que tiene mucho que ver con Belle and Sebastian también. Pero Leonard Cohen quizá fue más como la figura de cantautor y de... Es un bardo, es un poeta del Claro, carajo. la manera de tocar la guitarra, que era como que empecé a implementar maneras nuevas de tocar la guitarra que no utilizaba. Por eso quizá Leonard Cohen es como uno de los mayores referentes que tuve a la hora de emprender un proyecto solista. Importante eso, chiquilines. Elijan bien a la base. Cogiste muy bien. Y después, bueno, Bob Dylan está porque es inevitable. O sea, si bien quizá no es una influencia tan grande como es Leonard Cohen, pero siempre está ahí. Y además Bob Dylan no es un Bob Dylan en singular, existen Bob Dylanes. Claro, sí. Lo cual es como muy enriquecedor como modelo, porque él no fue como Bowie, que cambió de alter egos. Son múltiples los Dylan, sin que perdiera el nombre, también ficticio. Claro. Lo cual es un modelo que es útil para seguir abrazando a Franny Glass. Sí, bueno, y le dio el nombre a mi primer disco también, ¿no? Y después George Harrison, bueno, porque o sea, si hay algo que escuché toda mi vida fueron los Beatles. ¿Cuál es tu Beatle preferido? Paul. O sea, las canciones de él son... Siempre que... Si tengo que elegir 10 canciones de los Beatles, es probable que la mayoría sean de Paul. Y después veo que tenés acá como obsesiones con autores, ¿no? John Irving, por ese lado. Tenés atrás a Oster. Bueno, Nick Hornby por allá. Sí. Bueno, y tienen bastante que ver con la música. Por ejemplo, Hornby llegué a través de la película Alta Fidelidad, que de la banda sonora conocí bandas que no conocía. Y bueno, ahí llegó el libro de él y después al resto de los libros. Y con John Irving venimos con mi hermano coleccionando. Él tiene algunos, yo tengo otros y nos los vamos prestando. Porque el club de lectura de los hermanos Dennis. Sí, nos gusta mucho John Irving. Creo que si Franny Glass hubiese empezado 3 años después, hubiese tenido el nombre de un personaje de John Irving seguramente. Me hubiera encantado que se llamara John Irving. John Irving. Y después tenés a Felisberto acá. Sí, que Felisberto no lo tengo tan leído y justamente me compré este libro para... Si bien he leído por cosas que me han prestado, como que me compré este libro como para mí, él es el escritor clave de Uruguay. Yo sé que siempre cuando se piensa en Uruguay se piensa en Onetti o en Benedetti. Y estoy hoy hablando pero una cantidad de poetas y poetas de todas las épocas. O sea, hay poetas excelentes, hombres y mujeres en Uruguay, pero Felisberto está despegadísimo. Así que tenés para divertirte bastante. Ahora, no sé cómo haces para leer, o cómo va a ser para leer todo esto con un niño chico, pero... Sí. Pásame el pique, si lo haces. No, en realidad una de las cosas que de repente, o sea, desde que tengo un hijo he podido seguir con las mismas actividades que tenía antes. Quizás leer es una de las que he hecho menos, digamos. Como una de las que aprovecho cuando tengo que viajar, cuando viajo a tocar a algún lado, ahí puedo aprovechar para leer. Exacto. Pero... ¿Libro físico o estás leyendo con...? Libro, me llevo libros, sí. Estoy con vos. Sí. Que se sienta la humedad, sí. Que uno pueda palpar, que uno pueda subrayar el libro. Che, ¿qué te parece que pueden ofrecer los músicos de acá, del sur, para otros lados? ¿Por qué te parece que vos has llamado la atención de varios mercados? Sí, no sé si he llamado la atención de algún mercado. Bueno, de agentes culturales que son relevantes. No sé, la verdad, o sea, hay un interés que yo empecé a tener a partir de mi tercer disco, que es el que produjo Joel López, como esa cosa que de acercamiento a cierta tradición de la música, digamos, popular urbana de Montevideo, digamos, o la música uruguaya, o acercarme desde mi lugar a ciertos géneros autóctonos, digamos. Pero porque me parece que
Por un lado, porque yo lo veía como una necesidad, y por otro lado, por un tema más de mi idea de cómo quería que fuera mi música, viviendo acá. Y por un lado podría pensar, bueno, a alguien le puede llegar a interesar eso porque es algo como de mi lugar, que si bien yo escuché música de afuera toda mi vida, que tenga como un ingrediente Sí, es identitario, un particular. pie en este lugar. Pero la verdad es que la música que hago, yo había empezado a viajar y a encontrar interés afuera de Uruguay en mis discos anteriores, que si bien, más allá de que yo era un compositor que nací en Montevideo, que viví toda mi vida en Montevideo, no tenía musicalmente rasgos típicos de lo que podría llamarse la canción popular o lo que fuera. Entonces, no sé, o sea, no sé bien qué es lo que puede haber llamado la atención con respecto a la cantidad de música que se hace acá. También es un formato muy económico, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es un pasaje, ¿no? Me gusta el realismo concreto. Porque no ser pesimista, ser realista. Es un proyecto económico. La música Sí, claro, si fuera Franila fueran 8 músicos, capaz que no hubiésemos viajado tanto. Bellísimo y económico. Sí. Una fórmula con la que se puede trabajar. ¿Te parece si tocas una canción más, por favor? Dale, sí. Existe luz y oscuridad dentro de vos, dentro de mí, y el amor anda suelto por ahí. Quedaba una bengala más para los dos y la encendí. El amor anda suelto por ahí. Las olas no dejaron ir a la botella que tiré. Toda esa gente ahí mirándome. El mundo hoy se va a olvidar de todo lo que prometí. El amor anda suelto por ahí. Las olas